Eh, Vamos a, como estamos tomando los consejos, o sea, los conceptos más importantes. El otro concepto que es muy importante para poder relacionarlo y que ha estado en los debates incluso, es el concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, en los debates se dijo que lo que decide qué es lo que es verdad es la ciencia, lo científico. Pero el concepto de verdad se conoce mucho antes de que existiera la ciencia. De hecho, la Biblia en la época de los egipcios existían ya verdades. Verdades que fueron probadas mucho tiempo después. Verdades que fueron probadas mucho tiempo después. Cuando imperaban los egipcios. Existieron verdades muy grandes. Por ejemplo, en el Génesis 1, cuando habla del sol, la tierra, los cielos y todo, habla la creación, define la creación, un resumen de la creación bastante escueto, porque la Biblia no tiene, se podría decir, propósitos científicos, sino que tiene propósitos en cuanto a la relación del hombre con Dios, supuestamente. Entonces, verdad, el concepto de verdad es sumamente polémico. Pero por ejemplo existe una verdad que fue probada después por la misma ciencia. Cuando Moisés habló 7 veces nombró la palabra expansión. Expansión es un lugar, o sea, un espacio que se está expandiendo, que está creciendo, que cada vez más grande. Trató el cielo como una expansión, el espacio, el universo como una expansión. En esa época, que hubieron con ese concepto es bien decidor, se podría decir. Ahora, en Google yo estuve buscando y dice justamente, claro, cosa que puede ser probada. No que ha sido probada, sino que, pero sí cosas que pueden ser probadas. Por supuesto que las verdades pueden ser probadas. Ahora, hay métodos de pruebas para las cosas. Por ejemplo, el método de prueba es uno del conocimiento que existe ahora. El método de prueba para el conocimiento es el método de prueba científico que hay ahora. Es uno de los mejores, uno de los más prácticos y uno de los más serios para conocer una verdad. Ahora, el conocimiento es una de las fuentes, pero sin embargo para la sabiduría, que es de más largo plazo, es el tiempo el que termina probando las cosas. En la sabiduría, el tiempo. Acá en el diccionario Aristos dice que verdad, conformidad, dice que verdad significa conformidad de entendimiento con las cosas de la idea con su objeto. Después sale conformidad de la palabra con el pensamiento. Sale después juicio o proposición innegable o incontrovertible. Veracidad, expresión clara y sin rebozo con que se reprende a alguien. Realidad. Dios me reveló un concepto práctico y claro sobre la verdad. Y sencillo. Para mí la verdad, como Dios me la reveló,
es la realidad expresada en palabras. Esa es la verdad. Eh, es la realidad expresada en palabras. Es un concepto muy bastante polémico porque es cierto que lo que se dijo cuando en cuanto a que no era absoluta, la verdad no es absoluta, por supuesto que no, porque para expresar todo lo que es una realidad en palabras, a veces a veces lo no se puede, no se puede. Hay verdades que se tienen que decir solamente a grandes rasgos. De hecho, no existe una verdad absoluta. Por ejemplo, eh, se dice que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo tengo pruebas de que no es la palabra de Dios. En primer lugar, por el tipo de escrito que es la Biblia. La Biblia no es un mensaje de parte de Dios para el mundo, no. En la Biblia son un montón de recompilación de libros de distinta naturaleza y donde hablan personas que también hasta mienten por error o por mentira o por ignorancia, por muchas cosas. Entonces no podemos decir que la Biblia literalmente es la palabra de Dios, tomar un párrafo para decir la Biblia porque está escrito en la Biblia, esto es verdad, no. Hasta Satanás habla en la Biblia. Entonces, esos fanatismos nos llevan a no ver la verdad realmente. Y la Biblia tampoco dice, asegura que la Biblia en sí es la verdad, no. Porque los libros se fueron escribiendo de forma paulatina mucho. Entonces, no es la verdad la Biblia. Contiene la palabra de Dios. No es la verdad ni la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios yo creo que sí es verdad. Porque Jesús dijo, y esto es, de hecho, generalmente en la mayoría, en Google, en casi todas partes, cuando se nombra la verdad, se tiene que nombrar a Jesús. Porque Jesús tuvo el atrevimiento de decir, yo soy la verdad. Y hasta ahora nadie ha demostrado lo contrario. No solo eso, ha tenido la razón en todo lo que ha dicho. En todo lo que ha dicho ha tenido la razón. No se ha equivocado en ninguna cosa. Entonces, es un atrevimiento decir eso, por supuesto. Pero parece que es verdad que Él es la verdad, po. De hecho, las verdades más importantes las dijo Él, po. Dijo, yo soy el camino y el universo está determinado por leyes. Tienen un camino obligado, por lo que vamos a ir avanzando la humanidad hacia el futuro. Por un camino marcado por leyes universales. Y de hecho, la economía ya a nivel mundial va a tener que repensarse por el asunto del planeta, por las leyes del universo. Entonces nosotros tenemos que tener en el planeta leyes que se sujeten a las leyes del universo, que son las leyes que son inviolables. Las leyes del universo son unas leyes que tienen más peso que todas las demás leyes. Son las leyes de las leyes. Entonces todas las leyes tienen que ser, es como la constitución universal, las leyes del universo. Porque el hombre puede hacer muchas leyes, es la constitución de las constituciones del mundo. Esas son las leyes del universo. Yo soy el camino. Ahora se descubrió que el universo está determinado por leyes. La verdad, que también parece que tenía la razón, y la vida. La verdad, cuando se decía de la verdad,
También se hablaba de que él era la luz, siempre es como la luz del mundo, siempre se dijo que era la luz del mundo, y hay unos párrafos que son bien, que hablan sobre la luz y la eternidad, que la relaciona la eternidad con la luz en la Biblia, que son impresionantes porque justamente a la velocidad de la luz el tiempo se detiene. La eternidad está en la velocidad de la luz. Ahí está la eternidad del universo. Y no es menor, eso está probado científicamente. No es menor. Justamente a la velocidad justa de la luz, el tiempo se detiene. Pero Jesús dijo muchas cosas que son verdades. Por ejemplo, el hecho de los sistemas políticos no funcionan si no cambia el hombre. Si el hombre no funciona bien, los sistemas políticos no sirven. Jesús siempre puso el énfasis en el cambio de la persona, no de los sistemas. Jesús casi obvió la política, a pesar de que Jesús sí era político. Porque si conoce todas las leyes del universo, yo creo que las leyes del universo están... yo la miro en lo que han dicho... En lo que han dicho tres personas, principalmente científicos, Einstein, Jesús, y también yo diría que Stephen Hawking. Porque dicen verdades que son muy importantes. La ciencia tiene verdades sumamente importantes. Jesús también dice verdades importantes que son de otro ámbito. El ámbito donde la ciencia justamente no ha podido avanzar. Pero la palabra verdad es muy, muy polémica, muy... También existe el otro fanatismo, así como el fanatismo que existe que decir que la Biblia es la palabra de Dios, existe el otro fanatismo que, que muchos ateos utilizan de que la ciencia define todas las verdades. No, la comunidad científica, el universo está lleno de verdades y no todas las verdades tienen que ver con la comunidad científica. Yo diría el mejor y el más práctico que hay ahora, pero como les digo, la sabiduría se prueba en el tiempo, a través del tiempo. Y el conocimiento, generalmente casi todo el conocimiento, tampoco todo, pero para el conocimiento está el método científico. Y existe el conocimiento, la información y la sabiduría, que son cosas distintas. Lo de más corto plazo, que es lo que más hay ahora, es información. Lo de un poco más largo plazo es la sabiduría, o sea, el conocimiento, y lo de más largo plazo es la sabiduría, que es lo más, lo que menos hay ahora en la humanidad. No hay mucha sabiduría. No se ha transmitido la sabiduría. Los chinos, fíjense que los chinos no son muy creyentes en Dios, pero tienen una tremenda sabiduría y transmiten la sabiduría a las otras generaciones. Que esa es parte de la sabiduría, para que las otras generaciones puedan ir adquiriendo ese tipo de conocimiento, que es la sabiduría. La información es el conocimiento más cortoplacista que hay. Pero las verdades sí. La verdad es un concepto polémico. Así que en el concepto profundo, la verdad.